Bueno, parece que finalmente hemos descubierto al verdadero Dimash y todo este tiempo nos estuvo engañando. Ah, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Vieron que hace unos días se viralizó un video en el que Dimash parecía que estaba cantando sin autotune, sin corrector vocal y desafinó tremendamente mal. He visto ese video, me impactó seguramente como a todos ustedes, los queridos Dears del mundo que son amantes de Dimash. Así que hoy vamos a ver si eso es verdad o no y vamos a justificarlo técnicamente. Este es el video que estuvo circulando por redes y que planeaba mostrar la verdadera cara, o mejor dicho, la verdadera voz del príncipe kazajo. Bueno, hay que decir un par de cosas. Todavía vas a ver que no hace falta tener ninguna clase de conocimiento musical para encontrar que esto está desafinado, que hay notas que están caladas, que hay apoyaturas mal conducidas. Una apoyatura es cuando vos tenés un acorde, por ejemplo Do mayor que tiene Do, Mi y Sol, y cantás o tocas alguna de las notas que no forman parte de ese acorde para luego sí dirigirte a una nota que forma parte de ese acorde, lo que llamamos nota real cuando es del acorde y nota extraña cuando no es del acorde. Por ejemplo, si yo toco Fa sostenido y me voy al Sol, estoy haciendo una apoyatura cromática al Sol. Que eso está bien, es decorativo, es un ornamento, es un adorno que queda muy bien porque genera tensión y la resuelve. Pero acá parece que hay apoyaturas mal resueltas, mal conducidas, es todo muy berraco. De alguna forma, vamos a continuar escuchando y vamos a ver la versión original después, porque esto fue una grabación de... Es un video en vivo con un teléfono celular, un teléfono móvil que lo grabaron. Y esto fue lo que subieron, pero hay otra versión que es la original según lo que escucho y ahora vamos a justificar por qué. Lo que sí notamos es que hay mucho apoyo, es decir que Dimash está cantando en tiempo real, es la grabación original, pero se escucha algo que no está bien. No en sí las notas que está cantando y que están desafinadas, que en mi opinión no lo están, porque ahora vamos a ver la versión real en la que está todo ok, sino más bien una cuestión de audio. Por eso te recomiendo que utilices auriculares o unos buenos monitores de estudio, porque vas a notar desde el vamos que hay cierto siseo, hay una frecuencia oscilante constante como si fuera ruido blanco, como el de los viejos televisores de cable, que cuando se quedaban sin señal había una lluvia y había un constante que es ruido blanco, ruido de fondo, que no tiene ninguna altura determinada, es una suma de frecuencias que no tienen relación entre sí, por eso generan eso que es ruido efectivamente, y acá se puede percibir desde el principio tanto en la música como en la voz de Dimash, y eso ya nos está dando un indicio de que algo raro está ocurriendo. Ahí se nota cómo pasa de una nota a la otra de forma artificial. Hay algo que no es natural ahí. Porque uno puede pensar, ok, en vivo, estos artistas que son tremendos, uno espera que hagan todo bien. Pero no nos olvidemos que son seres humanos y pueden equivocarse alguna nota, pueden tener un mal día anímicamente y hacer un mal show, pueden tener la voz cansada de tanto trabajar y desafinar una nota. Con eso no hay ningún problema porque sabemos que pueden dar mucho más y que efectivamente lo hacen, y por eso tiene el reconocimiento internacional que tiene el príncipe kazajo. Pero acá es como si todo este continuo de 44 segundos estuviera mal. Como si casi un minuto de canción lo estuviera haciendo mal. Y claramente Dimash es una persona que tiene mucho oído musical y puede darse cuenta de cuándo hacer las cosas bien y cuándo las está haciendo mal, si es que eso realmente ocurre en algún momento, y claramente puede rectificar eso. Es decir, si notara que no está llegando a los agudos perfectos que tiene siempre, de alguna forma porque está mal de la garganta o por lo que fuera, puede elegir hacer en la canción en otra octava. Puede elegir parar un momento y verbalizar o hacer que cante el público. Digo, hay un montón de mecanismos del vivo, del show en vivo, que le permiten descansar o sobrepasar un momento en el que quizás se encuentre un poco endeble, pero no parece ser este el caso porque él continúa incluso arrodillándose, agachándose, utilizando posturas muy complicadas, muy complejas para poder cantar, y sin embargo sigue adelante, con lo cual eso nos da el indicio también de que estaba haciendo las cosas bien en ese momento y que era consciente de eso. Y ese último grito final de ahogo, se nota también un pequeño portamento hacia arriba. Lo primero que quiero mostrarte es esto. Seguramente estarás viendo en pantalla. Esta línea que estás viendo acá, que es una sola, es una frecuencia mono.
es decir, una sola salida, como la de los teléfonos celulares. Cuando uno escucha un audio por un teléfono celular, la salida es mono, es decir, es un falso estéreo, es un estéreo comprimido hacia el centro para que salga mono. Ahora fíjate que el video original es en estéreo, que es este, que es el que vamos a escuchar a continuación. Y eso ya nos da un indicio, porque si está reducido en mono pueden ser dos cosas. O bien que haya un error de procesamiento en el aparato con el cual fue grabado, porque recordemos que es un teléfono celular utilizado en vivo y no tienen buenos micrófonos, no son micrófonos profesionales de estudio que van a tener un sonido hiperdefinido, aunque conforme pasa el tiempo son cada vez mejores. Pero está hecha la exportación en mono, lo cual puede decir también que alguien tomó el audio original, lo procesó de alguna forma, lo filtró, como se dice el filtrado de voces, y luego lo exportó en mono y quedó así, lo cual hace que suene doblemente mal. Pero este es el mismo pasaje, pero la misma grabación, pero sin ningún retoque digital. Fíjate que de por sí la profundidad de la voz de Dimash es distinta, se notan más frecuencias graves que en el video anterior no se encontraban, porque eran puras frecuencias agudas como de la mitad hacia arriba solamente, y el cuerpo de la voz está habitualmente entre el medio y la zona baja, que es lo que escuchamos como subfrecuencia, aunque no lo es técnicamente, pero lo explico así para que se entienda, y hace que cada voz tenga una tímbrica distinta. Si le sacamos los graves y los medios a una voz, queda esa cosa muy sisiante, muy a ruido blanco, muy saturada en las frecuencias agudas que da una sensación de que está mal hecho. Fíjate que ahí es donde se escucha la apoyatura que te explicaba antes, que esta vez las notas que canta son do sostenido y re, hace la apoyatura desde el do sostenido hasta el re, y ese re lo sostiene sin vibrato, cosa que en el otro video, en el video fake, se escuchaba un vibrato, claramente porque esa voz estaba tergiversada, estaba cortada brevemente para que provocara ese efecto de desafinación atroz. Así que con esto no hay más que explicar. Uno puede darse el lujo de desconfiar de Dimash para comprobar esto, porque me parece que es muy educativo, es muy informativo y nos permite de alguna forma combatir las fake news que aparecen todo el tiempo en redes sociales, pero fíjate que lo único que estamos haciendo es mostrar el video original sin ningún tipo de retoque y ya eso es más que suficiente sin entrar en detalles técnicos, porque uno puede comparar y ya entenderlo. Claramente hay algunos agudos que nos llaman la atención, pero por la magnificencia que tienen, porque son muy difíciles de hacer y Dimash está cantando con muchísima potencia y como decíamos antes, en esa posición en la que está arrodillado en el escenario, tampoco es muy cómodo para ningún cantante hacerlo y sin embargo él puede sostener la columna de aire sin ningún tipo de inconveniente, lo cual nos da otra vez a entender de que el otro video está trucado, está modificado, está alterado arbitrariamente para que suene mal. Ahí sí hizo vibrato, cosa que la vez anterior no había hecho, y ahí podemos notar la diferencia entre la nota plana y la nota con vibrato, donde hay cierto golpe de glotis, para hacer que la nota vibre. Por eso se llama vibrato, porque es una vibración adicional al sonido, porque el sonido es vibración de por sí, pero se le dice vibrato cuando es notoria esa oscilación, esa ondulación de la frecuencia. Con esto es más que suficiente para demostrar lo que es posible hacer con la tecnología de hoy en día. Ahora, si me lo permiten, voy a tomarme el atrevimiento de mostrarles dos cosas más. Les voy a mostrar esto que se llama Melodyne, que es un corrector vocal, básicamente. Cumple la misma función que el Autotune, porque el Autotune es otra marca. Y lo que hacemos acá es simplemente transferir lo que está cantando Dimash. Él estaba cantando esa nota, que según el corrector vocal es el Re 5, el mismo que habíamos tocado antes, que lo vas a poder observar. Es esta línea. Ten en cuenta que este plugin está captando toda la música, por eso aparecen varias líneas. No quiere decir que todas estas líneas sean la voz de Dimash, sino que la voz de Dimash es de este do sostenido que sube hasta el re. Y fíjate que es una línea extremadamente afinada, pero ¿yo qué puedo hacer? Puedo correr esto y ahora vas a ver que va a sonar muy feo. Y lo único que hice fue en menos de un minuto copiar, pegar, correr y listo. Lo exporto y ya tengo un video nuevo sobre Dimash. Claramente falseado, con lo cual hay otra forma de demostrar que esto está trucado, que es con un filtro, con un ecualizador.
Si yo reproduzco, vas a ver que acá se empiezan a aparecer todas las frecuencias que están sonando en ese momento. Y si yo corro esto, vamos a agarrar otra parte porque esta es la que ya había modificado, así se escucha bien. Si yo corro esto, y si quiero que solamente suenen los agudos, corro el filtro hacia arriba. Lo que vas a observar es que lo que está por debajo de esta curva, ¿sí? de esta parábola, le quité todos los graves, como lo que te explicaba antes, y suena esa voz hiperfiltrada, aguda, saturada, como de ruido blanco. Con lo cual, hay muchos elementos a libre disposición de todas las personas que quieran utilizarlos para poder modificar cualquier clase de sonido. Vivimos en este siglo, esto se utiliza de forma bondadosa, loable, elegante para hacer buenas producciones, y hay otros casos en los que quizás fue un juego, un chiste simplemente que quisieron hacer para demostrar que Dimash en realidad es grandioso y no se le escapa nada, pero entiendo que muchos se lo hayan tomado de mal gusto y entiendo otra vez por qué es así. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, recuerda que puedes suscribirte, darle un like, dejar un comentario, compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas, y por lo pronto nos vemos en estos otros videos sobre el príncipe kazajo sin ninguna clase de autotune que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.